Hola a todos nuestros seguidores de semana.com. Mi nombre es Paula Doria y hoy estará conmigo Alejandro Morellón, quien es el ganador del premio de cuento hispanoamericano Gabriel García Márquez. Pues vamos a hablar de literatura, así que los invito a que se conecten, a que compartan este contenido en las redes sociales con sus amigos, con sus conocidos y con todos los interesados en el tema. Alejandro fue el ganador, como les dije hace un momento, del premio hispanoamericano Gabriel García Márquez por su obra El estado natural de las cosas, con la editorial Caballo de Troya. Este galardón va acompañado de $100,000 y además tiene la ventaja de que su obra va a estar disponible en la red de bibliotecas públicas de todo el país, que son más de 1,400. Este premio se creó en 2014, llega a su edición número 4, pues fue creado por el Ministerio de Cultura y por la Biblioteca Nacional de Colombia con el objetivo de promover la literatura del país y de todo el mundo. Este premio tiene de especial que permite conocer a nuevos autores, a nuevas figuras que se destacan en la creación literaria. Alejandro, bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, entonces, para empezar, quisiera que nos contara qué lo llevó a escribir cuentos. Empezó mi carrera cuentística por el simple hecho de que quería contar historias concisas, duras y más como concebidas como hachazos cuya inmediatez dejaba en el lector un estado de shock. Entonces, creo que la ventaja del cuento frente al de la novela es justamente ese, el mensaje directo y contundente, que no tiene una extensión tan larga como la novela, por ejemplo. Julio Cortázar decía que la novela gana por puntos y que el cuento gana por nocaut. Para usted, ¿qué elementos o qué hace que un cuento sea el ganador? Pues Cortázar era un poco tramposo al hablar de sus cuentos, porque en realidad sus cuentos no son canónicamente los cuentos a los que él se refería como cuentos que ganaran por nocaut, porque sí que tiene, lo decía Federico el otro día, sí que tiene unas dimensiones mucho más de novela muchas veces que cuentísticas. Pero en mi caso sí creo que el cuento es intenso y la novela es extensa. Entonces, justamente jugar con esa intensidad, con ese agarrar al lector desde la primera frase y moverlo y tirarlo al suelo es lo que hizo decantarme, al menos a mí, por el cuento en primera instancia. Lo divertido del cuento, además, es que te permite ideas muy locas. Tú no puedes mantener una idea como, por ejemplo, la imagen de una sombra que se ahoga, de esta niña a la que le crece una sombra rara durante 400 páginas. Entonces el cuento sí que me permite apostar por ideas disparatadas y tener como una especie de delirio inmediato y como en una ráfaga, ¿no? Entonces sí, me apetece más deslumbrar que mantener una llama permanente. Okay. Publicar una novela es difícil. De hecho, publicar cualquier tipo de libro es algo muy difícil. Pero hay también, además, como una especie de resistencia de las editoriales por publicar cuentos o antologías de cuentos. ¿A qué cree que se deba? Pues sí, al menos en España ha habido ciertas reticencias a la hora de publicar cuentos, porque sí que es cierto que es una empresa más temeraria. La gente suele leer más novelas que cuentos, y es cierto que la gente que no suele leer, en general, cuando lee, quiere leer bestsellers, quiere leer novelas, no le gusta leer muchas cosas a la vez, necesita una historia que llevarse a la playa en verano. Entonces, creo que el riesgo de las editoriales que apuestan por los cuentos es bastante notable y bastante loable, porque obvio, no están consiguiendo tantos lectores como podrían conseguirlos con la novela. Hay una editorial destacada en España que recomiendo mucho, que es la de Páginas de Espuma, justamente porque se atreve a publicar única y exclusivamente autores de relatos, y
Y su editor, Juan Casamayor, tiene esta idea de que el relato tiene que otra vez consignarse, tiene que tener una dimensión más grande de la que tiene hoy en día. A pesar de eso, que las editoriales sienten como temor de publicar cuentos, parece que hay como un renacer del género. No sé si usted lo percibe así, pero quisiera preguntarle si cree que es posible la llegada de otra época o de otro boom parecido al de esos momentos en los que estaba Cortázar, García Márquez, Borges y Rulfo. Claro, sí, yo espero que sea así, y ahora que mencionas a Rulfo, me ha venido al recuerdo una entrevista que le hicieron al propio Rulfo en un programa que se llamaba, lo dirigía Soler Serrano, y le hicieron a Rulfo esta entrevista en la cual se ponía sobre la mesa el hecho de que El Llano en Llamas fue el primer libro de relatos que vendió muchísimos ejemplares, 400.000 ejemplares creo que en su primera tirada, y eso supuso un punto de inflexión en el ámbito de la cuentística, justamente porque en el género, en el boom, la generación del boom, todo eran novelas canónicas o la gran novela latinoamericana, ¿no? Pues tenemos Rayuela, tenemos los libros de Gabriel García Márquez, y los cuentos no estaban demasiado valorados hasta que llegó Rulfo con su Llano en Llamas, y creo que fue el primer detonante de luego ese origen del cuento como con un discurso que podría llegar a más gente. Entonces sí, creo que actualmente estamos apostando por el cuento más que antes, y hay un refulgir del cuento, una segunda avenida de relato corto, gracias en parte también a concursos, a certámenes como este que hoy nos ocupa, ¿no? el premio Gabriel García Márquez. Alejandro, usted es un escritor y por supuesto un lector muy joven todavía. Quisiera que nos contara cómo accede a los cuentos, si se queda con el papel o si tiene de pronto algunos blogs, algunas páginas o algunas plataformas como esas que son especie de Netflix de relatos cortos en los que se pueda consultar historias. Pues recomiendo una plataforma llamada The Short Story Project que lleva una amiga mía, y en la que cuelgan los relatos en castellano, en inglés y, si no recuerdo mal, también en hebreo. Entonces allí se pueden encontrar infinidad de cuentos y de cuentistas. Yo particularmente soy más de irme a la librería a comprar el libro en cuestión y leérmelo en casa, pero vamos, me parece estupenda la iniciativa de sumarse a lo digital, ¿no? Hay escritores muy casposos de mi generación que creen que el libro digital es el enemigo y que el ebook no huele a papel húmedo, a papel viejo, y entonces eso le quita toda la magia. Personalmente creo que eso es una tontería y que lo importante es que se lea, no importa el formato. Okay. Cuéntenos acerca ahora un poco de su obra. Usted toma mano de la fantasía para contar cosas que también se pueden asemejar o relacionar con lo cotidiano, con lo que sí es realidad, pero está presente en su obra la fantasía. Entonces quisiera que nos contara esa relación entre fantasía y lo real. Pues Juan José Saer, que es un escritor argentino que admiro mucho, dijo una frase lapidaria que es la de: la realidad no tiene por qué ser necesariamente contraria a la ficción. Entonces yo, sumándome a esa frase, añadiría que la ficción tiene una base experiencial, es decir, que el imaginario nunca viene de la nada, sino que viene de nuestros hechos cotidianos, nuestras experiencias cotidianas del día a día. Y al menos en lo que respecta a mis cuentos, todo nace bajo una intención de explicar la realidad distorsionándola con unos argumentos, sí, sobrenaturales,
justamente para comprenderla de mejor manera, que a veces la mejor forma de comprender el mundo es mirándolo con otros ojos. Entonces, mi fantasía nace justamente por ese intento de cuestionarme las reflexiones de la existencia desde otros ángulos. Todo empezó cuando era pequeño, porque yo jugaba a... Esto es eso, anécdota del libro. Súper. Empezó... Yo de pequeño, mi madre se creía que era autista o algo, porque en lugar de jugar a los coches, jugaba a descolgar un espejo que tenía en el salón de mi casa, proyectarlo hacia arriba y entonces caminar mirando al espejo, que el espejo, lo que me proyectaba el espejo era el techo. Entonces yo jugaba que caminaba en el techo. Entonces esa imagen de mí caminando en el techo, en mi imaginación, la verdad es que es bastante fácil hacer el juego si lo quieres intentar en casa. Es muy divertido. Proyectas el espejo hacia el techo y caminas sorteando pues las vigas, la lámpara y te crees, si haces un poco de ejercicio de eso, imaginativo, te crees de verdad que estás caminando en el techo. Entonces a partir de ahí concibo mi experiencia literaria como un juego de espejos justamente, ¿no? Esa maniobra especular en la que la realidad y la ficción se funden en un solo cosmos de mi imaginario. Alejandro, ya para terminar, quisiera que nos leyera un fragmento de su libro, alguno de los cuentos. Antes de empezar a leerlo, quisiera que nos contara por qué ese cuento y bueno, que nos lea para los que estamos acá y para todos los que están conectados, un fragmento de la obra ganadora de este premio. Pues si me permitís voy a leer el inicio de justamente El estado natural de las cosas, que es este relato más largo, de los más largos que hay en el libro, y que obedece un poco al recuerdo de aquel niño que era yo mirando al techo a través del espejo. Entonces dice así: no es otra cosa que el sonido de un golpe en medio de la noche. Sucede cuando ya no hay casi nadie despierto en el edificio y luego ya no se oye nada más, ningún otro ruido a esas horas de la madrugada excepto los de la propia casa. El zumbido espectral del refrigerador, los estertores de la caldera, el reloj a pilas, resonancias inmanentes e indestructibles que se detectan solo con afinar el oído, que continúan sin que nos demos cuenta y que nos llegan a través del aire. Monólogos radiofónicos en el piso de abajo, algún ladrido de perro a manzanas de distancia, voces más allá de la pared y una ventana mal cerrada por la que se cuela el viento, todo el remolino de murmullos que se silencian por la caída, pero que vuelven a instalarse la noche inmediatamente después. Y luego, sí, el ruido de unos pies en contacto con el suelo, pasos recorriendo la distancia que hay de la cama a la puerta, las manos que tientan en la pared hasta dar con el interruptor. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, Paula. A los oyentes, gracias por conectarse. Les pedimos que si no alcanzaron a ver todo el contenido, que lo vuelvan a ver, que lo compartan con sus amigos. Muchas gracias.